Lo voy a agrandar un poquito para que podamos tener más visibilidad. Ya. ¿Dónde están las...? Bueno, vamos, si quieren, vamos revisando la... Déjenme grabar primero. Espérenme. Profe, ya puse a grabar. Gracias. Gracias por la asistencia. Muy bien. Entonces, ¿qué revisar? ¿Hasta dónde llegaron? ¿O quieren que revisemos todo? Sí, profe, los podemos ir revisando todas como Sí, para asegurar si Usted- estamos bien o no. Por favor. Ustedes me van dando los datos, sí. ¿Mm? Ya. Entonces, vamos primero acá. Entonces, vamos a cambiar el color, sí, para que vamos a poner un azul. Ya. ¿Cuántas respuestas totales hay en la prueba? Lo que ustedes lograron ahí. 19 habíamos visto la vez pasada, ¿o no? Eran 14. 14. Perfecto. ¿Cuántas G? 7. 7. Vamos a notar primero los... ¿Cuántas D? Eran 6, ¿o no? 6, sí. Sí. Y una S. Eso era lo que había, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, ahí, en base a eso, ¿qué resultados le obtuvieron ustedes ahí con el... En G es 50%. En D es 42,9. Y en la S es como 0 y algo. 7,1. Ya. 7,1%. Ya, de acuerdo entonces a lo que aquí aparece, ustedes hacen un tipo perceptivo, donde G está aumentado, ¿cierto? D está disminuido, de D también es, bueno, de D está en 0, así que está dentro del rango promedio. Entre 0 y 10 sería su rango promedio. Pero las S están aumentadas, porque el rango promedio es 0 a 3, y aquí tiene 7,1. Entonces, no, aquí no lo voy a poder hacer, pero el G tendría que tener 2 rayitas abajo, el D entre paréntesis, el de D sin nada, y el S con 2 rayitas abajo. ¿Sí? Yo no entiendo eso de las rayitas, si me pudiese explicar. A ver, eso estaba en el otro manual que revisamos, en la clase que revisamos, pero... Sí, es que no está en los archivos de Teams, lo buscamos y no... Encontramos el primer manual. No, pero en el manual, Está está en la sola- clase. Está en la clase. En el PPT. Ah, sí. Está en el PowerPoint. En el PowerPoint aparece. Ahí aparece cuando... A ver, vamos a buscarlo. Lo voy a abrir aquí también en ¿cómo se llama? En PDF para que lo tengamos ahí a la mano. Aquí están todas las fórmulas, ¿se fijan? No sé si ustedes revisan, y esto está en el Teams. Las fórmulas de la G, eso lo vimos, y aquí está el tipo perceptivo, que cuando aparecen en rangos normales, se supone que no llevan ningún símbolo. Cuando están disminuidos, se pone entre paréntesis, y cuando están aumentados, va a depender en qué grado esté aumentado. Te fijas, el G está en 50%, y 50% estaría en este rango. O sea, le corresponderían 2 rayitas. ¿Cierto? El S, que también está aumentado, si se fijan, lo esperado es 0 y 3, una rayita 4 y 6, y 2 rayitas entre 7 y 2, y tiene 7,1. Entonces también corresponderían 2 rayitas en el protocolo que nosotros estamos revisando acá. ¿Mm? Y eso lo vimos en clase. Y está en el PPT que está en el aula. ¿Mm? Lo mismo que las fórmulas. ¿Cierto? Ya, sigamos con este cuadrito. Después, ¿cómo sacaron las F%? ¿Cuántas Fs puras habían?
4. Déjame abrir primero el... Voy a buscar yo también el protocolo. ¿Cuál es el protocolo que estábamos trabajando? El último que hicimos, me parece que era el nombre de una mujer. Ah, Mirta, perfecto. Este, 15 de junio. Ya. Veamos. Aquí, ¿cuántas F puras hay? Ya, busquemos las F puras. 1, 2, 3, 4, 4. Ya. ¿Y el total de determinantes cuánto eran? Me parece que son 19. Ahí estaban los 19 que se me habían perdido a mí. Entonces, sería 4 dividido en 19 y eso multiplicado por 100 para sacar el porcentaje. ¿Y eso cuánto digo? 21,1. ¿21,1 o 31,1? No lo entendí bien. 21, profe. 21,1. Ya, entonces, el rango de evaluación o el rango de la F pura está bajo el promedio, incluso bajo el 25% que sería como el margen de error que uno esperaría. Entonces, está bajo, está más cercano entonces a la impulsividad este protocolo, ¿cierto? Ahora vamos a sacar las F más por ciento. Entonces, aquí sumamos de las 4 F que teníamos puras, que son 4, teníamos 3 F más y una F menos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, 3. Entonces, si son 3 F puras, o sea, F más, ese F más vale un punto. Si se fijan, el FO, el F vago y el F más menos puntúan hasta 0,5. Eso quiere decir que las F menos puntúan 0 puntos. ¿Ya? Si no aparecen acá, puntúan 0 puntos. Entonces tenemos 3 F más y una F menos. Eso suma 3, ¿cierto? Porque la F menos no tiene puntuación, tiene 0 puntos. Y eso tienen que dividirlo ustedes por el total de Fs puras, que ya lo habíamos sacado acá arriba, que son 4, ¿cierto? Y eso lo multiplican por 100 y van a sacar el porcentaje, que estaría cercano al 90, 90 y tantos por ciento. ¿Cuánto les da eso? No sé si hasta ahí van entendiendo. 75. ¿Cuánto? 75. 75. ¿Sí? Yo diría que más. Creo que lo hice bien, a ver. Eso Porque- dio, profe, Sí, porque es 3 75. dividido en 4 da Ya, 0.75 y por 100 Perfecto. da Sí, está bien. 75. 75%. ¿Ya? ¿Y eso cómo está en Profe, relación, entonces, en relación al rango? Ah, dígame, pregunte. sí, perdón, el valor es lo que sale en esa tablita, no el número en sí de cuántas respuestas hay. No te entendí. Si hay, por ejemplo, 3 F más, van a ser 3 puntos, pero porque en la tabla cada una se puntúa como 1. Lo que dice acá, pues claro. Ya, ok. Claro, Ya. pero como el F menos no se puntúa, quedaría sin puntuación. Y hay un F menos, si no me equivoco. Ahí tienes un F más. Acá tienes un F más, 2 puntos. Este F menos no se puntúa, porque tiene 0. Y aquí tienes otro F más, o sea, serían 3 F más. Y eso tiene, cada F más vale un punto. Entonces serían 3 puntos. Entonces, el rango aquí es 75%. Entonces estaría bajo lo esperado. O sea que el control cognitivo con respecto a los impulsos como que fracasa, ¿no? Como que tiende a fracasar.
Porque el F% mide si nosotros tenemos o no tenemos control de impulso, si tenemos de alguna manera control cognitivo sobre nuestros impulsos. ¿De acuerdo a lo que nos plantea esta fórmula o este resultado? Efectivamente no está el sujeto controlando en forma adecuada sus impulsos. Es más, tiende a ser más impulsivo. Ahora, el F+% nos va a indicar qué tan eficiente es ese control. Bueno, aquí nos está marcando que está bajo el promedio, que eso nos quiere decir que probablemente el control de impulsos no es muy eficiente y de alguna manera se expresa con el puntaje de arriba. ¿Sí? Ahora, vamos a vamos a sacar el F% extenso. El F% extenso incluye todos aquellos determinantes que tengan forma como determinante principal. O sea, que la F vaya primero si está acompañada de otro, por ejemplo, FC, las M. ¿Ya? Entonces aquí van todas las F puras, que no tienen puntaje como acá arriba, más todas las F que tengan determinante principal. ¿Ya? Entonces, vamos a ir al protocolo y vamos a partir de la lámina 1. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, el de arriba, 15 y 16. ¿Cierto? Sí. Profe, ¿por qué se cuentan la M también? Sorry. Porque la M siempre va el determinante forma, va a estar incluido. Ah, ok. Eso es lo que vimos un poco cuando vimos los movimientos humanos. No se pone FM en el movimiento humano para distinguirlo del movimiento animal y se da implícito que si tú pones M hay forma. Entonces Ok, sería si hay, es movimiento, perdón, y si es movimiento animal también, ¿cierto? también, pues tiene que ir la M, la F, sí, para ir de ahí tiene que ir la F previa. Ok. Porque si el movimiento, si la forma secundaria es MF. Pero siempre cuando tú tabulas M es porque la forma está bien vista. Que es el movimiento animal. Bueno, en este caso. Entonces, en este caso serían, ¿cuánto dijimos? Se me olvidó. 16. 16. ¿Cuánto es el total de determinantes que ustedes habían sacado? 19, 19. ¿cierto? Ya. Y eso lo multiplican por 100. ¿Cuánto les da? Ochenta y cuatro. 84,2. 84,2. Ya. O sea, está ahí. Está en el límite, ¿te fijas? No podíamos decir que está inferior, está en el límite inferior. Así que vamos a sacar entonces, para poder salir de duda, el F+% extenso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando... ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Que cuando el sujeto o hay presencia de alguna emoción, que generalmente las emociones se relacionan principalmente con los otros determinantes que no son de forma, cuando hay presencia de una emoción en una respuesta, hay un control, se logra cierto control. ¿Mm? Cuando hay evidencia directa de un... ¿Mm? Entonces aquí estamos diciendo que cuando aparece la ansiedad, aparece la ira o aparecen los sentimientos que están más ligados a la parte angustiosa, el sujeto logra mantener un cierto manejo, un cierto criterio de control, ¿ya? Porque está cercano al 85%. Pero vamos a ver qué tan efectivo es este control sobre estas emociones secundarias. Entonces, para eso vamos a tener que sacar el F+%. Aquí volvemos a utilizar estos numeritos de acá, donde el F más vale 1 punto, el FO 1 punto, F vago 0,6, F más menos 0,5 y lo que habíamos dicho, el F menos 0. Más todos aquellos determinantes con F como determinante principal y de buena calidad.
o sea, todos los que parten con F, ¿ya? Entonces, aquí la diferencia entre este y este, que aquí nosotros no vamos a contar el F menos. Entonces serían 15, ¿cierto? Porque es lo mismo que está acá arriba, ¿te fijas? Pero la diferencia es que aquí se usa la fórmula. Y como usamos este puntaje equivalente, el único eh, F que cambia es el F menos que queda con 0 puntos. Entonces bajaríamos un punto nomás. ¿Mm? ¿Sí? ¿Entienden? Quiero ¿Y que por todos me... qué en la tabla? Perdón. Dígame. Ah, ya. ¿Por qué en la tabla que usamos recién no se usaron los números de la tablita? Porque aquí estamos En esta- sacando el F solito. Cuando Ah, ok. nosotros vamos a sacar el F más, o el F más por ciento extenso, ahí valoramos, porque ahí necesitamos Ah, darle valor. ¿Te fijas? ok, entiendo. ¿Ya? Ya. Entonces, en este caso, como hay un F menos, ese F menos se resta, porque ese sería 0 puntos. Entonces, sería un total aquí de 15, ¿cierto? F menos se lo restamos. Y lo que nos piden aquí, el número total de respuestas con el F determinante principal. Y ese ya lo habíamos sacado. ¿Y era? Lo mismo que sacamos arriba, que son los 16, ¿cierto? Ese ya lo habíamos sacado ya. Porque es esto que está acá arriba es lo mismo que nos están pidiendo acá abajo. Y esto que está acá arriba, oye, por favor, pongan en silencio porque se siente la vibración del celular y eso también afecta la concentración. Abran los micrófonos cuando quieran hablar, ¿no? Perdón. Entonces, acá arriba, F determinante principal y F es pura, que sería lo mismo que nos están pidiendo acá abajo, los números de F determinante principal, que nosotros ya lo habíamos sacado ahora en 16. Y acá arriba, lo único que nos diferencia es que estas Fs tienen que ser puntuadas. Y ahí es donde nos da 15 y no nos da 16 porque hay un F menos. ¿Cuánto les da eso multiplicado obviamente por 100? 93,7. Y eso sería 93,7%. Entonces, si se fijan, el control sobre esas emociones secundarias es adecuado. Está dentro del rango promedio. O sea, el sujeto, cuando hay emociones secundarias, generalmente tiende a manejarlas de buena manera. ¿Qué es lo que no está manejando de buena manera? Es la impulsividad. O sea, conductas muy impulsivas, muy rápidas, pero sí el manejo de las emociones sí están. Y están de alguna manera representadas en buena calidad. O sea, tienen buen reporte. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Dudas, consultas? Yo tengo una pregunta. Profe, Ya, cuénteme. Perdón, cuando sale F más y abajo sale menos, ¿eso cuenta las F más? O sea, ¿es la F que es más guión menos o todas las que tengan más menos? No han estudiado, ¿eh? No, sí, le prometo que sí, pero me confundo mucho. No, porque Es que no en existe, en no el existe, manual sale también una así, entonces nos confundimos. no, no, Confuso. es más menos nomás. F más menos, que aquí no tenemos. ¿Mm? Ok, gracias. ¿Mm? Ya, profe, yo tengo una duda cuénteme. con lo de la tabla. Es que me perdí en la parte que dice número de F determinante principal. Sí, En pues esa son los parte me mismos, perdí. somos los mismos que sacamos acá arriba. Ah, ya, esos son los determinantes principal, los 16. A ver, es que más que todas aquellas respuestas que tengan el F previo al otro determinante, eso se llama determinante F como determinante principal. Este CF el F no es determinante principal, aquí el determinante principal es el color. El determinante principal es el primero que se pone adelante. Entonces, todas las F solas, más todas las F como determinante principal, son todas aquellas respuestas que digan FK, FC, FM, FC', porque el determinante principal es la forma. Cuando la forma está en segundo lugar, ese ya no es determinante principal. El determinante principal es el primero que aparece. ¿Mm? Por ejemplo, en este caso sería color, no la forma. ¿Mm?
Ya, profe, gracias. Ya, estamos acá. Está. Ya. Tenemos que ver la relación que existe entre G y M. ¿Ya? Ustedes me habían dicho que habían 7 G y quiero que me digan cuántas M habían. M es solamente el movimiento humano. Hay 4. 4. 4. ¿Ya? Y la relación, generalmente, cuando el número de respuestas es inferior a 40, nosotros tenemos 14 respuestas, es inferior a 40, es 12:1. Si sacamos la cuenta aquí, si dividimos, está casi 2:1. Se estaría dentro de una... ¿Qué es lo que nos dice esta fórmula? ¿Qué nos muestra esta fórmula? ¿Qué dice, qué implican las G? ¿Se acuerdan lo que implicaban las G, el significado psicológico de las G? Eso sí deberían saberlo. ¿Cuál es el La significado capacidad psicológico? intelectual. La capacidad intelectual, ¿ya? Y una capacidad intelectual que está ligada aquí, a la abstracción, al concretismo, aquí. Organizar, sintetizar, planificar. Perfecto. Y las M, significado psicológico de las M, no la misma persona, alguien distinto a la compañera que habló recién. Se supone que todos hemos estudiado y todos hemos preparado y hemos revisado los manuales como fue el compromiso que asumimos hace 2 semanas. ¿Qué indica la presencia de M en un protocolo? La M a qué está ligado, a la creatividad, a la capacidad productiva, a la capacidad de poder generar ideas nuevas, ideas novedosas. Entonces aquí la proporción, el sujeto tiene una buena capacidad intelectual y además también tiene una buena capacidad creativa. O sea, estamos hablando de que hay un equilibrio entre lo racional y lo creativo. ¿Mm? Entonces hay un buen nivel de manejo emocional y manejo también de los niveles de pensamiento. Ahora lo que vamos a analizar es un análisis cualitativo de los tipos. Y aquí vamos a ver si, porque ya tenemos que las G son 7, las M son 4, y quiero que me digan cuántas C hay. No C pura, todas las FC, todo eso sí. O sea, perdón, las C pura, no me sirven las FC. ¿Hay alguna C solita? Me da No, miedo. profe, hay solo CF. Ya, entonces sería 0, ¿cierto? En relación a eso, el que aparezca 0 acá es súper bueno porque las C solas se relacionan directamente con el descontrol de impulsos, descontrol emocional. Entonces aquí claramente estamos viendo un sujeto que, pese a tener cierta impulsividad o ciertos grados de impulsividad y un control de esa impulsividad un poquito debilitado, tiene un equilibrio a nivel de sus procesamientos racionales donde no se escapa, por ejemplo, hacia emociones como la angustia, la ansiedad, la depresión, sino más bien una persona levemente impulsiva. Y aquí lo que nosotros necesitamos sacar ahora es la estabilidad interna, ¿ya? Que son, cuando hablamos de estabilidad interna, se supondría que nosotros deberíamos tener mayor proporción de respuestas de figura humana por sobre las respuestas de figura humana, de movimiento humano por sobre las respuestas de movimiento animal y a su vez de movimiento inanimado. Entonces aquí para poder sacar la estabilidad interna ya sabemos que tenemos 4M. ¿Cuántas FM tenemos? Movimiento animal, pero con el determinante... FM mayúscula hay 4 y FM minúscula hay 1. Entonces serían 5. ¿Ya? Entonces serían acá 5. ¿Ya? ¿Qué les dice esto? ¿Qué prima aquí? Aquí Profe, yo empezamos a... no entiendo, ¿Qué no perdón, entiendes? no entiendo lo de 2 a 1, 3 a 1, 1 a 1, no capto.
Pero ¿Qué eso significa? eso es más o menos la proporción que uno espera. Por ejemplo, si nosotros estamos en un protocolo, que por ejemplo tiene, aquí este protocolo tiene menos de 40 preguntas, la proporción tendría que ser 2:1, quiere decir que existan 2G y una M. Esa sería una proporción adecuada. Y de ahí si sube, la vamos dividiendo, ¿no? Ahí vamos viendo qué proporción tiene. Por ejemplo, aquí si nosotros dividimos por 4, nos va a dar 1 y tanto y 1. O sea, yo diría casi los dos. No estaríamos en una proporción ideal, pues, una proporción bastante cercana al 2:1. ¿Mm? En este Pero caso, ¿Mm? el resultado que se tiene que poner ahí solamente es 7-4. Claro, esa es la proporción que nosotros tenemos. Ya. ¿Mm? Es mayor G que M, que es lo que se esperaría, que sea mayor G que las M. Y ahí tú tienes que saber por qué, cuáles son los significados psicológicos de la G y la M, porque en este caso el G y M debería ser 2:1, porque esa es la proporción que uno espera de equilibrio entre el pensamiento o la capacidad cognitiva, la capacidad de desarrollo cognitivo, también versus la capacidad. Ahora, si fuese mayor M que G, estamos hablando de una persona más introvertida, quizás con una persona que más bien es creativa, pero que el pensamiento y sus relaciones son más internas que externas. Porque el G es el que demuestra como más la parte intelectual externa y el M como el intelectual interno, esta cosa más del pensar, del crear. ¿Mm? No sé si ahí te queda claro. Profe, ¿Mm? pero por ejemplo aquí igual se puede interpretar qué es lo que prima en el paciente o no. Claro, cuál es el tipo, la característica que prima en el paciente. ¿Mm? En este caso prima la Ya, G. como por ejemplo la motivación sobre la ansiedad y cosas así, porque cada letra y determinante Exacto, significa algo diferente. Ya, exacto, ese era mi duda, profe. exacto. Hasta ahí, eso es completamente correcto lo que dices tú. Súper bien. Ya, y la instabilidad interna tiene que ver, las EM siempre tienen que ver con una cosa más estable, y las FM con un pensamiento más infantilizado, más pueril, más inestable, y que un poco este resultado que nos muestra acá, que es mayor FM y M, minúscula, por sobre las M, que un poco corrobora lo que nos pasó acá, po. Esta que hay marca impulsividad, que más bien también se ve aquí. ¿Mm? Que tiene que ver con la baja postergación de gratificaciones, como la búsqueda de gratificación inmediata. ¿Mm? ¿Sí? Aquí lo que nosotros que queremos sacar es el tipo vivencial. ¿Cómo vivencia el sujeto? Si vivencia más hacia afuera o hacia adentro. Si es más introvertido o extrovertido. Entonces, aquí lo que nosotros buscamos son las M, que ya las tenemos, que son 4, y la sumatoria de C, de todas las respuestas C, con esta ponderación. Siendo C 1.5, CF 1 punto y FC 0.5. Ustedes ya me dijeron que no habían C, solamente habían 2 CF, ¿cierto? Son 13 F. Ya, 3 CF. ¿Y FC hay? Hay una. Pero FC Pero en minúscula. mayúscula, tiene que ser mayúscula, ojo. No, no hay. Ya, entonces serían 3 CF, ¿cierto? Y eso serían 3 puntos. Esta sería nuestra proporción del tipo evidencial, 4:3. ¿Qué nos dice eso? ¿Hacia dónde el sujeto se moviliza más? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Introvertido o extrovertido. ¿Qué dicen ustedes? La M, ¿hacia dónde siempre decíamos que era la motivación? Hacia adentro, ¿cierto? Esta cosa de la cosa creativa, del pensamiento más individual, más profundo. Y la C generalmente muestra esta vida más externa. El C muestra los impulsos, muestra las emociones. Aquí el sujeto se muestra
más bien hacia adentro más que hacia afuera, pero igual tiene alta incidencia de C. Pero hay un control que no es tan, porque hay presencia más de CF que cualquier otra. Entonces se vuelve a ratificar esto que aparece acá arriba. Hay un mundo interior, pero también hay ciertas cosas que salen a flote. Pero más bien ligados a impulsividad. Porque no aparece en C. Si hubiesen aparecido C pura, ahí la cosa ya cambia. Con respecto a la fórmula secundaria del tipo evidencial, aquí vamos a tomar esta parte, que es el FM más AM, que ya ustedes me lo habían indicado que son 5, y la sumatoria de todas estas, que serían las FC chicas, CFC, FC, CF', C'. Y esos todas valen un punto. No vamos a regirnos por esto de acá arriba. Entonces sumen la presencia de estas dos que no son las de color, sino que son las de textura y las de claro oscuro. Si es que existen, si es que hay. Solo hay FC ¿Cuántas? 2. 2. Entonces, nuestra fórmula secundaria quedaría 5SA2, donde está más marcado el movimiento por sobre las conductas de angustia, ansiedad. ¿Mm? Inestable, pero no un tipo explosivo ni impulsivo, sino que más bien inestable internamente. Generalmente las FM tienen que ver con esta inestabilidad interna. La gratificación de necesidades en forma automática, no se frustran con facilidad, no logran postergar, pero no hay un afecto negativo marcado. Profe, tengo Aquí, una duda. dígame. Perdón. ¿Por qué en la parte de arribita, de la misma parte de la tabla, pero el primero, el 4A3, se usa la tabla y en la de abajo no? Porque es solamente el color cromático. Ah, Y aquí no estamos viendo color cromático, estamos viendo textura y claro oscuro. con- Esto es ya. color cromático. ¿Mm? ¿Dudas hasta ahí? Ya, ahora vamos a sacar la fórmula o vamos a sacar la proporción de el control de las emociones que está ligado principalmente a la agresividad. ¿Ya? Aquí tenemos que sumar las FC, las CF y las C. Ustedes me dijeron que FS no habían 3 CF y no había ninguna C solita, ¿o no? Esa era la proporción. 0 FC, 3 CF, y me equivoqué, ¿por qué puse una si eran ninguna? Y 0 ahí, y 0 C, ¿o no? Escucho. ¿Dudas? Chicos, le pregunto, sin duda, porque y le pregunto al compañero que tenía tantas dudas la vez pasada que nos diga si tiene dudas para que después no salgamos con que no entendieron nada. Perfecto. Entonces, como entendieron ahí, vamos a la relación o la proporción que vamos a hacer entre color cromática y color acromático. ¿Ya? Aquí piden la sumatoria de todas las FC, CFC, que ya nosotros la tenemos, que es 3
Y la sumatoria de todas las C', las C pequeñas, las K mayúsculas y las K minúsculas. Vamos a ir al protocolo y las vamos a buscar. Ya. Nos están pidiendo FK. Acá hay una FC chica. Ahí tenemos una. Acá hay dos. Solo dos. Y no hay K. Entonces volvemos acá. Y son dos. Entonces la proporción es 3:2. Que estaría dentro más o menos de un rango normal. Profe, ¿por qué es 2? ¿Cuántas C hay? Ahí las voy a mirar. Aquí tenemos que contabilizar todas las FC chicas, las FC', las K y las K minúsculas. Entonces aquí nosotros buscamos y Ah, tenemos... ya. ¿Se consideran las CF o FC? Sí, pues. Si es la sumatoria. Cuando aparece un signo de sumatoria es que se suman todas las que tienen... Independiente de. Ya. Exacto. ¿Mm? Ah, ya. Eso es sumatoria. Ese símbolo significa sumatoria. Y vamos a sacar las F en relación a la FK con sumatoria FC. Aquí nos muestran y nos dicen claramente que son solo las FK y las FC chicas. Nos incluyen como acá que hablan de sumatoria, que aquí incluimos todas. Las F nosotros ya las habíamos sacado. ¿Cuántas F teníamos? Que las habíamos sacado acá arriba. 4. 4. ¿Y cuántas tenemos entre FK y FC? También las habíamos sacado acá. Y acá. Tenemos 2 FC, que son las dos que yo conté recién. No tenemos más. ¿Ya? Entonces, F, habían 4. Y FC más FK solo 2 porque hay solamente 2 FC. No hay más. Profe, pero hay un FK. ¿Dónde? Ah, tienes toda la razón, me lo salté. Acá hay una. Entonces hay que sumar acá. Sorry. No, acá. En este de acá, un FK que sería entonces 3A3. Porque hay un FK. Ya, no lo había visto. Entonces acá serían 3. Así no me había fijado que había un K. Entonces serían 3 acá y 3 acá. Porque hay un K. Y 2 FC. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ya. Ahora les voy a pedir que saquen Ay, ustedes. se me pegó, profe, perdón. Dígame. Perdón, lo siento. En la parte que dice la sumatoria de C', sumatoria de C chiquitita, la K y todo, ¿tiene que estar solita o puede estar acompañada? No, pues es lo que les dije recién. Cuando es sumatoria, incluyen todas. FC', C'F y C' sola. Cuando habla de sumatoria, te Ok, está pidiendo sumar todo. Cuando te indica solamente, por ejemplo, acá como FK, es solamente FK. Pero cuando es sumatoria, están incluidas todas. ok, gracias. ¿Mm? Entonces, les voy a pedir que saquen este diferenciado, que es FC más FK, que son la F chica, FK chica y FK grande, en relación a la sumatoria de lo mismo que está acá, pero C, F, C, K, F, K, K, F, K. Ahí no es más, allá no es igual. Entonces saquen esa proporción y me la dan.
¿Ya lo tienen? A mí me dio 3 es a 0. Ya. Claro, porque solamente hay dos FC y un FK. Entonces serían 3. ¿Y por qué no me marca? 3 es a 0. Perfecto. Porque efectivamente no tenemos ninguno de estos determinantes, pero sí tenemos un FC, dos FC y un FK. De ahí estaría el 3 es a 0. Que en el estricto rigor es mejor que la proporción 2 a 1 normal. Hay un buen control sobre las emociones, principalmente ligadas a angustia. El de abajo, ¿qué le salió? Que es la sumatoria de F más FK más FC dividido por el total de determinantes. Yo los escucho. Profe, una duda en esa parte. ¿Se suma la F pura, la FK más la F6 y se divide por 19 y después eso se multiplica por 100 o solamente se divide? Se multiplica por 100 porque es porcentaje, claro. Ya. A mí me dio 36.8, pero no estoy segura que está bien. A ver, sumemos. Po. Tenemos 4F, ¿cierto? Más, ¿dónde está el signo más acá? Vamos a hacer así como bien, bien pautado. ¿Cuántas FK habían? Una, ¿cierto? Sí. ¿Y cuántas FC habían? 2. Dos. Entonces, eso nos da un total de 7. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Y eso dividido en 19, que es el total de determinantes que tenemos, 36,8. 36,8. Ya. Perfecto. Ahora vamos a sacar el porcentaje de los contenidos. Si se fijan acá, lo que más nos interesa saber son los contenidos humanos y los contenidos animales. ¿Ya? Y aquí lo que tienen que hacer es sumar todos los H, los HD, los H entre paréntesis, HD entre paréntesis, dividido por el total de contenidos, multiplicado por 100. Y lo mismo con los contenidos animales, A, AD, A entre paréntesis, dividido por el total de contenidos multiplicado por 100. Entonces, quiero que hagan ese ejercicio y vamos a pasar después a la última parte.
Ya, ¿cómo les fue ahí? A mí me dio 26,6. Ya, veamos primero cuántos contenidos humanos tenían ahí ustedes. Yo conté 4. 4, sí. Ya, 4. ¿Cuántos determinantes en total habían? 15. Y eso multiplicado por 100, entonces dices tú que les da, igual me dijiste 34, ¿o no? 26,6 me dio. Estaba un poquito alto, pero nada que... Y en los contenidos animales. 6 Ya, por dividido 100 en dividido 15, 15 y da 40. estaría dentro de los rangos esperados. O sea, estaría dentro de los rangos esperados, ¿cierto? Rango promedio. En relación de de los contenidos humanos versus los contenidos parciales humanos, ¿cuántos contenidos humanos totales hay y cuántos parciales hay? Creo que no vimos ninguno parcial. Sería 4-0. ¿Tres por qué? Si ustedes me dijeron 4 recién ahí. No, 4 dije. Ah, te entendí 3. 4-0, ya. Y abajo, en relación a 5-0. 5-0. Ya. Estaríamos dentro también de lo normal, de lo esperado. ¿Qué nos implica esto? Nos implica que el ser humano o la persona que estamos evaluando logra ver al ser humano como un ente integral, en relaciones totales, te fijas, no hay relaciones, no hay parcialidad en la descripción de la... Y también lo mismo pasa con los vínculos que tienen con aspectos más primarios, pero que tienen que ver con cómo percibimos a los otros, ya sea hombres o animales, los percibimos como un todo. Lo que nosotros necesitamos sacar ahora es el RLS%, que sería un poco cómo es la reactividad del sujeto a la respuesta o reactividad de respuesta a las láminas de color. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es sumar la cantidad de respuestas que dio en la lámina 8, 9 y 10, ¿ya? Y eso se divide por el total de respuestas que nos dio el sujeto al protocolo. ¿Cuántas respuestas dio en esas 3 láminas? ¿Te las contaron? Profe, ahí hay que sumar solo, por ejemplo, la respuesta que da en relación a localización o de todo. ¿Cuántas respuestas dio acá? Por ejemplo, a ver, la lámina 8. Era la 8. Ya, aquí tenemos una respuesta. Ujú. Acá tenemos 2, 3, 4. Y me faltó la 8. Ah, y la 9 no dio respuesta. Entonces dio 1, 2, 3, 4 respuestas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Acuérdense, cuando nosotros contamos respuestas, contamos ¿qué contamos? Los determinantes. Ahí está el número de respuestas. Ahora, que una respuesta tenga dos determinantes, pero eso no son dos respuestas.
Es una respuesta con dos definiciones distintas. La respuesta siempre se mide por la localización. ¿Mm? Entonces aquí serían 3, y eso dividido por el total de respuestas, que son 14, ¿o no? Profe, sorry, Profe, me son perdí un 4. poquito. ¿Mm? No lo entiendo. Yo me perdí un poquito. ¿Por qué? ¿En qué se perdió? Sí, lo que pasa es que dijo que si en una lámina daba 2 respuestas, se No, contabiliza no, solamente, no dije ¿no? eso. No dije eso. Dije, si en una respuesta, Ajá. si en una respuesta hay 2 determinantes, eso no quiere decir que sean 2 respuestas. La respuesta Ah, ok. siempre se mide por la localización. Ok, pero ¿y si da 2, si ve 2, por ejemplo, en la de Dos abajo? positivas. Esa que está, Sí, pues aquí se cuentan dio, las 3. ah, ok, 1, 2, eso, 3. 4 con esta ya, de acá. gracias. Ujú. Y yo le puse 3, son 4. Ya. 4 de 14, que son las totales, 14, claro, número de respuesta. ¿Cuánto les da eso multiplicado por 100? $28,5. Ya, está dentro del rango promedio. O sea, hay una reactividad, una acción, una RLC promedio con respecto a las respuestas que da en las láminas de color. Ahora, efectivamente eso va a estar relacionado con el tamaño del protocolo. Este protocolo es bien chiquitito, tiene 14 respuestas. Entonces, ¿cuántas respuestas populares tiene en toda la lámina que ustedes puedan considerar como respuestas populares? Hay un listado de respuestas populares ahí. ¿Lo lograron visualizar? Yo la estoy contando, profe. En la Ya, lámina 2 encontré una popular. ya. Vayan sumándolas todas. Ya. ¿Lo tienen en el total o todavía están? Yo encontré 2 nomás, profe. 2. Vamos viendo. Vamos a irnos al protocolo. Uy, ahí sí. ¿Dónde está el...? Vamos a mirar acá. El mismo protocolo. No.
Acá. Vamos a buscar cuáles son las respuestas populares. Acá están. Lámina 1, murciélago, mariposa, cuerpo humano. ¿Hay alguna de esas en la lámina 1? ¿Alguna de esas murciélago, mariposa, cuerpo humano? Aló. No, profe, o sea, dice que es un vampiro, pero no Ya. sé si es lo mismo que un murciélago. No, no lo vamos a considerar porque además lo ve deformado, no lo ve muy bien. En la lámina 2 dice, en G, figuras animales, y en D, animales mariposa. Y yo sé que en la lámina 2 ve dos animales, ahí tenemos una, ¿cierto? Dos animales enfrentándose. ¿Sí? ¿O no? Sí, dice que Ya. ve dos animales. Después dice, en la lámina 3, figuras humanas en G, o mariposa, polilla, humita, que sería en D. ¿Hay algo ahí? ¿Hay alguna de esas? Chicos, se supone que somos Profe, 22 en el curso y participan profe, siempre los mismos. Dígame. que sean, que describa a las dos personas enfrentándose, no ¿No? cuenta ¿Ve, figuras ve- humanas. ve figura humana? Sí, pues. Dice que ve a dos personas, sí. Dos personas, figura humana. ¿Y ve mariposa, polilla, humita? No se acuerda si en este protocolo vio la humita. No, no lo ve. Ya, eran dos fetos. Ya, ahí era tenía confusión con él. Ahí tenemos entonces una, más la que está arriba, dos, ¿cierto? Lámina 4, piel de animal, murciélago, pies, botas, zapato. ¿Ve alguna de ellas? Veamos. Un gigante visto de abajo, tiene dos pies, todo. Pies, brazos, chica, cola, se ve achicado, sería un animal tipo oso de nieve. ¿Y qué nos dice el manual? Pies, botas, zapatos. ¿Aparecen? Las menciona dentro de la figura humana, ¿no? O sea, la figura Sí, animal. porque lo describe los pies. Exacto. Ahí tendríamos tres, ¿cierto? Lámina 5, murciélago, mariposa, pierna humana, que es el lateral. Veamos qué nos dice Mirta. Lámina 5. Un águila más. Nada más. Alas, cuerpo, tiene cuernos. Ya, aquí no habría popular. Porque es murciélago, mariposa o pierna humana. No ve ninguna de las dos. La lámina 6, en G o en D, piel. Y no sé si parece que aquí ya vio piel. Piel. Sí, dice que ve Una la piel. piel de un oso. Ya, y ahí en esta piel sería entonces, ¿cuántas llevamos ya? ¿4 con esto o 5? Profe, está temblando. ¿A dónde? ¿Aquí en mi casa? No, mi Aquí, casa, Sí, aquí también. no, mi casa no Ya está paré. en todos lados. En todos Pues lados. me remedio, Ahí profe, no se está, siente nada. no, ahí se está moviendo la lámpara que es mi pieza. Ah, pero fue un A mí ratito, se ¿no? me Parece que movió ya el compu. No, yo, aquí en la lámpara, y esta lámpara que tengo puesta acá es la que me indica los temblores. Porque aquí en mi casa no se, Movió todo. es que en mi casa no se sienten muy fuerte, por eso, Se me como, movió la silla. Me dio entonces miedo. la lámpara es la que me indica a mí. Ya está tan, pero fue muy fuerte, yo no lo sentí muy fuerte, pero No, no fue tan Yo sí, es que o sea, más o menos, se me movió la silla nomás. Pero nada más. ya, pero todo tranquilo, ¿cierto? Sí, sí. Ya. sí. Entonces,
Llevamos la lámina 6 de la piel. ¿Cuántas con la piel? ¿Cuántas llevamos ya? ¿5 o 4? 4. 4. Lámina 7 en G o en D nubes y en D cabezas o caras humanas. No me acuerdo qué dijo esta niña acá en este protocolo. Lámina 7. Dos nenitas enfrentadas de espalda, dan vuelta a la cabecita. Sí, ahí estaría viendo las dos caras. ¿Sí? Pero no sé si es tan popular. ¿Es una piedra o almohadón? Bracitos hacia... Más de personas, no de cara. Ya. Que generalmente esta respuesta es toda la lámina que ve una cara. Lámina 8, animales. Creo que ahí los ve. Sí, sí es. Los animales que están al costado. Ya, perfecto. Ahí tendríamos 5, ¿cierto? Lámina 10, cabezas o caras. En lo rojo, figuras humanas en lo naranjo. No ve ninguna de esas cosas porque la lámina 10 ella fracasa. ¿Mm? Esa es la lámina 9. En la lámina 10, jaiba o araña. Araña o cangrejo en lo azul. En lo azul. Y creo que sí ve eso, ¿no? Por las manchas en el color, entienden. Arañas. Ahí está. Tiene una. Serían total 6, ¿o no? Sí, profe, 6. Ya, entonces nos vamos acá. No, acá el manual. Vamos a bajar y vamos a poner ahí las 6. Ahora, tenemos que sacar el índice de realidad. Y el índice de realidad solamente nos dice que tenemos que considerar las respuestas populares o sumatoria de respuestas populares en la lámina 3, 5, 8 y 10. No se consideran aquí todas las láminas. Y si nos vamos al manual, un poquito más arriba, son estas, ¿te fijas? En la lámina 3, figuras humanas, que está, ahí sería una. En la lámina 5, murciélago y mariposa, que no está. En la lámina 8, los animales, que sí está. Y en la lámina 10, cualquier animal que sí está. Entonces sería 1, 2, 3, ¿cierto? ¿Dudas? Considerando lámina 3, 5, 8 y 10. Tendríamos 3 respuestas populares en esa. Si se fijan, el número total de respuestas populares es bajo en relación a lo esperado y el índice de realidad también es bajo en relación a lo esperado, que sería 6 y 7. Entonces aquí lo que podríamos estar pensando que el índice de realidad está un poquito trastocado. Algo pasa con los indicadores de realidad. Y lo último que nos queda sacar es la proporción de C', de la sumatoria de C' y C chica, que no es C chica prima, es C chica solita, y la sumatoria de K y K chica. ¿Mm? Nosotros ya habíamos sacado eso y teníamos una K, ¿cierto? Que era una FK, ¿cierto? Habíamos sacado la sumatoria de C chica, que ya habíamos dicho que eran 2 FC. Entonces, esa sería la proporción, 1 es a 2. Hasta ahí, dudas y consultas, que es todo lo que teníamos que ver con temas de número. Profe, en la última que acabamos de hacer, la C, ninguna de las dos es prima. Esta no es prima, la C chica, Solo porque esta. no existe la C prima chica. Ok. Entonces ahí hay un error yo creo que ¿cómo se llama? Dejar ver si lo puedo editar. De ahí lo edité. Sería ahí. Porque no existe la C chica prima, solo existe la C chiquitita sola. Y la C prima, sí, que son las de claroscuro. Ya, profe, gracias. ¿Mm? Ya, chicos, vamos a hacer un break, porque me imagino que están cansados.
Ya, profe. Y vamos a revisar, bueno, las dudas que sigan apareciendo y vamos a ir viendo después ya los fenómenos especiales y todo eso. ¿Mm? Voy a pausar la grabación.